Benvinguts al programa de Tu a Tu. Avui no podia ser d'una altra manera que estant en una societat musical tenim el gust d'entrevistar el president de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, Pedro Rodríguez. Hola, com estem? Hola, bon dia. En primer lloc, donar-te la benvinguda per vindre fins a Cullera i poder estar a nosaltres i preguntar-te i fer-te aquesta entrevista. I en segon lloc, donar-te l'enhorabona perquè des d'octubre és president de la Federació. La meva primera pregunta va un poc encaminada cap a aquest tema. De quina forma tu eres molt amic i has treballat amb Pep Almeria, l'antic o l'anterior president de la Federació. Per què acceptes a presentar-te com a president i com transcorreix tot aquest temps fins que tu... Contes un poc la història fins que tú dius sí y optes a la candidatura. Vale, bueno, en primer lugar agradeceros también la deferencia conmigo y con la Federación, ¿no? Pienso que Cullera es una de las grandes ciudades de la música y la labor que hacéis de difusión de la actualidad diaria y unido en este caso al tema de la música, pues os engrandece como medio, ¿vale? Dicho esto, bueno, pues respondo a tu primera pregunta. Me preguntabas ¿cómo tomo la decisión? Bueno, lo he comentado ya en algún momento. Cuando Pepe Almería me comentó en noviembre de 2013, finales de noviembre, principios de diciembre de 2013, que no tenía intención de volverse a presentar como presidente, pues yo le contesté que al mismo tiempo que se lo dejaba a él, me lo dejaría yo, ¿no? Pensaba que habíamos hecho un buen trabajo juntos, que las pautas que se habían marcado se habían seguido. Habíamos tenido durante toda la legislatura un hecho que había marcado esas dos legislaturas, ¿no? La legislatura no, los 8 años que estuvimos juntos, que fue el tema de los recortes y la reivindicación contra esos recortes que se hizo, pero que eso no impidió que se consiguieran cosas importantes para la Federación, ¿no? Yo me encontraba realmente satisfecho y pensaba que podía ser un momento también de poner punto y final, por lo menos de momento, a la presencia de la Federación. Pero ante mi sorpresa, pues Pepe me dijo que me lo pensara, que no tomara una decisión precipitada, que él había madurado mucho el no seguir, que entraba dentro de su filosofía el que una persona estuviera en un cargo, liderando un cargo 8 años y que por eso no seguía, pero que yo podía presentarme, que él me veía pues una persona preparada y dispuesta, ¿no? Bueno, pues por deferencia a lo que él me dijo y a la institución, pues decidí pensármelo. Le hice caso, digámoslo así, ¿no? Le hice caso de pensármelo durante un mes y en ese mes pues empecé a pensar qué cosas, qué elementos serían los que me harían presentarme, ¿no? Y ahí pues me fijé principalmente en la situación de la sociedad actual, que es lo que había cambiado en estos últimos 4 años, desde la elección anterior, del año 2010, en la sociedad valenciana, en la sociedad española, en las propias sociedades musicales, como para que me impulsaran a liderar otra candidatura y a presentarme, ¿no? Y eso fue el motivo, ver que sí que existían cuestiones que podían alentar a un cambio, que realmente fue lo que iniciamos cuando empezamos a buscar gente y a generar un proyecto. y un cambio pues porque nuestra sociedad ha cambiado. Realmente, si nos fijamos en la España de hace 4 años y medio a la de hoy, hay muchos cambios que están produciéndose en la sociedad, en la vida política, en las familias, en los entornos laborales, en los entornos asociativos, y todo eso pues me ilusionó a construir un proyecto nuevo, que es lo que hicimos, a buscar la gente para llevar adelante ese proyecto. Y eso, bueno, pues nos llevó casi un año, ¿no? O sea, desde diciembre, desde enero prácticamente que yo tomo la decisión, hasta la elección de octubre en Villena. Es proclama candidat, o no, es proclama president en Villena, la seva ciutat natal, i aconsegueix 17 persones que entren a formar part de la seva llista com a representants de la Junta Directiva i del secretari de càrrecs, i una altra persona d'una altra llista, no? D'una llista que també lluitava per aconseguir la presidència, en aquest cas, de la Federació. Com valora vostè això? Bueno, el periodo electoral estuvo animado en todo momento. O sea, el primer momento nosotros hacemos público que nos vamos a presentar en el mes de junio. En aquel momento se rumoreaba y de hecho unos días después se consolidó también la presencia de un posible candidato, Salvador Navarro, el Iria,
persona que se presentó incluso en la federación diciendo que quería ser y que quería configurar una lista, y que después, pues, con el tiempo aquello no se materializó, ¿no? Encontraría sus dificultades y no sé muy bien por qué tampoco, pero no llegó a materializar una lista. Ante esa ausencia de otro candidato, parece ser que en el último momento y en 24 horas pues se montó otra candidatura, dicho por las otras personas, encabezada por Vicente Parra. Candidatura que yo dije pues, que la federación no se merecía una candidatura montada en 24 horas, ¿no? Y que eso fue interpretado por el otro candidato como un menosprecio hacia ellos. No fue así, yo lo que quería decir era que hacía falta un proyecto más pensado, más serio, en cuanto a solidez, ¿no? Y en cuanto a madurez, en cuanto a que fuera una cosa más madurada, no por supuesto despreciando a ninguna persona, faltaría más. Para mí todos los que iban en la candidatura eran personas perfectamente válidas y que podían haber desempeñado su función en la federación también como nosotros. A partir de ahí pues se presentaron dos listas y se presentaron dos candidaturas, la nuestra completa, con 15 vocales y candidato a secretario general, presidente y vicepresidente, y la otra candidatura pues solamente lleva 10 vocales y los tres cargos. De las 18 personas que se elegían, pues para nosotros fueron 17 y para la otra candidatura fue una persona solo, ¿no? En un sistema de listas abiertas, que es la forma más democrática que hay, donde las personas eligen directamente a la persona, no al conjunto cerrado de la lista, pues es una victoria muy rotunda, ¿no? Es impensable, por ejemplo, en un ayuntamiento con 18 concejales, que una lista tuviera 17 y la otra 1, o sea, eso sería una diferencia muy grande, ¿no? Pero bueno, aquí con listas abiertas pues eso se pudo dar y se dio. ¿Eso quiere decir que existe una oposición? No, es que, vamos, en este mundo de las sociedades musicales creo que las oposiciones no funcionan, ni en las sociedades musicales ni en la propia federación. La gente cuando presenta una candidatura alternativa a una lista para gestionar una entidad de este tipo, se presenta y cuando no sale, pues lo que hace es apoyar también, ¿eh? o al menos callar. Eso es lo que solemos hacer todos en este tipo de entidades, ¿no? Donde queremos todos que las cosas funcionen. No es como en el juego político, donde parece que se juega muchas veces a destruir en vez de a construir, ¿no? Afortunadamente ha sido así. Esta persona que ha entrado de la otra candidatura pues se ha integrado desde el primer día, esa misma tarde en Villena, en la comida asamblearia, pues ya estaba integrada perfectamente en el grupo de trabajo. Y bueno, pues somos un equipo de 18 personas que se ha ampliado ahora con todos los nuevos presidentes comarcales también en estos 3 meses que se han elegido. Y ahora pues somos 48 personas, la estructura de gobierno de la federación, que pienso que bueno, pues estamos afrontando los retos de manera conjugada, de manera unida entre todos nosotros para llevar adelante esto, que es un tema complejo. Doncs la seva relació amb Pep Almeria li ha portat a convertir-se quasi en la mà dreta d'ell en aquests últims anys, però com tots bons matrimonis suposa que hi haurà coses que no estaria d'acord o que estaria menys d'acord. Quina línia va adoptar vostè i si estava d'acord o no, que suposa que no, amb totes les coses que feia o que gestionava l'anterior president de la federació? Bueno, una pregunta complicada, ¿no? Pero más que decir qué cosas no estábamos de acuerdo de lo que se hacía, partimos de ese análisis que te comentaba al principio, ¿no? Ese análisis de qué cosas han cambiado. Dir això perquè des d'un principi havien anomenat que era una línia continuista, ¿no? Un poc de l'etapa de... Bueno, continuismo hay en algunas cosas, pero en otras no, efectivamente. Esas cosas pues, pueden diferenciar una legislatura de la otra, pero esas cosas que nos diferencian posiblemente, o casi todas o todas, vienen por ese cambio en la sociedad, ¿no? Continuista en cuanto a rigor, vamos a intentar serlo. Y es un reto muy difícil el poder llegar a los niveles de rigor de la etapa de Almería, ¿eh? No para nosotros, sino para quien venga detrás, seguro. Va a ser muy difícil alcanzar el rigor que se ha tenido en estos 8 años. Por otra parte, que ha sido un rigor imprescindible en los momentos en los que Almería coge la dirección de la federación. Otro tema que sí que digamos, evoluciona respecto a la etapa de Almería y que quizás es lo más importante, ¿no? Lo más que podemos señalar en tu pregunta, es el tema de la estructura, de cómo gobernar la estructura de la federación.
Hay 30 presidentes comarcales, como he dicho antes, la Junta Directiva, que es compuesta por 15 vocales y los 3 cargos. Y en estos últimos años sí que se habían producido una separación, unos desencuentros, digamos, entre la intercomarcal o entre algunos presidentes comarcales y la Junta Directiva. Y eso hemos querido solucionarlo desde el primer momento, ya durante la campaña electoral y con mecanismos que se han puesto en marcha ya. O sea, se han puesto en marcha los mecanismos de reunión de la intercomarcal, que es donde estamos todos, Junta Directiva y presidentes comarcales, que queremos reunirnos cada 2 meses con el fin de crear proyectos conjuntos, de que la información fluya, de que nos lleguen las inquietudes de las sociedades musicales a través de los presidentes comarcales, que los presidentes comarcales no estén solos en las reuniones comarcales, sino acompañados o bien de otros presidentes comarcales o bien de miembros de la Junta Directiva. Todo eso con el fin de lo que se podría denominar aplanar la estructura, que no es así en términos formales, puesto que los estatutos son lo que son, ¿no? Pero sí a nivel de funcionamiento, de que la estructura esté más cerca del asociado y que permita pues, conocer más las inquietudes del asociado en todo momento e intentar resolverlas desde la federación. Ese es uno de los elementos. Y el otro elemento que ya se había iniciado en la etapa de Almería es el de la transparencia. La federación no puede ser una entidad que se sustraiga a lo que la sociedad demanda hoy día, ¿no? Y la sociedad está demandando transparencia y está demandando rigor en el tema económico y está demandando que se sepa y que se informe perfectamente de lo que se hace y cómo se hace y para qué se hace. Una forma d'evitar també crítiques, no?, en les despeses generades per la pròpia federació. Efectivamente. Entonces, en esa es una de las líneas que también se ha puesto. Ya en la etapa anterior, en el último año, se auditaron las cuentas por un auditor externo, algo que la federación, pues hace tan solo 10 años era impensable. Hay que tener en cuenta que hace 10 años la federación no tenía unas cuentas estructuradas según un plan contable. Eso se está haciendo desde hace 10 años para acá, aunque parezca imposible, pero es así, ¿no? Y hoy día, con más de 1 millón de euros de presupuesto, pues hace falta un rigor y una transparencia imprescindible en todo esto. Y no solo transparencia en qué nos gastamos el dinero, sino en por qué. Y también en cuáles son las actividades y las acciones de la Junta Directiva. Hay distintos proyectos y distintas acciones que queremos llevar a cabo. Tenemos 4 años por delante para hacerlo. No vamos a hacerlo todo en 2 semanas porque es imposible. Todas estas cosas cuestan, y cuestan porque hay que estudiar muy bien cómo hacerlas, porque hay que saber muy bien qué es lo que quiere el asociado, ¿no? Qué es lo que realmente satisface la necesidad de transparencia frente al asociado. Eso no es fácil tampoco. Ya de entrada hemos firmado todos los miembros de la Junta Directiva un código de buenas prácticas, eso está ya firmado y está colgado en la web, y hemos hecho una declaración de intereses sobre los intereses que nos pueden llevar a conflictos en determinadas decisiones, porque cada uno pues, somos de una sociedad musical o trabajamos en una empresa que puede tener una relación o no con sociedades musicales o con la federación o no, como sea, y entonces todo eso tiene que ser público y tiene que ser claro para que todo el mundo lo conozca y se pueda salvaguardar el buen nombre de la institución, que es lo que se mira principalmente en este tema. Bé, una de les iniciatives més populars de la passada legislatura ha estat les beques que ha concedit Bankia a nombrosos educants de les societats musicals valencianes. És clar que és difícil arribar a atorgar a cada xiquet una beca perquè hi hauria que tindre una major predisposició de diners, etc. Però, per altre costat, aquestes beques han estat molt criticades en l'àmbit de l'educació musical per requisits que s'han demanat per a poder optar a la beca. És a dir, vostè què opina sobre aquest tema? La federació què demana o en què va intervindre i si Bankia va ser la que va resoldre al final el lliurament d'aquestes beques, com va funcionar tot? No, a ver, la normativa de las becas la sacamos conjuntamente y por acuerdo entre Bankia, la Generalitat y la Federación. Tener en cuenta que el acuerdo está firmado entre Bankia y la Generalitat, ¿no? El acuerdo del 1 millón de euros que Bankia destina a la música en general y a sociedades musicales en particular. Por lo tanto, la Consellería tiene que estar ahí. Cuando redactamos las bases,
como digo, estábamos las tres partes. Posiblemente las bases sean mejorables, de hecho hemos visto cosas que son mejorables para el año próximo y así las pondremos en la comisión cuando adaptemos las bases de este año, que van a cambiar. Pero precisamente en el tema de los criterios lo que se intentó fue que el criterio principal fuera el de la propia sociedad musical, que es la que más conoce al alumno. De 100 puntos, 40 puntos los podía dar la sociedad musical. 30 puntos era por criterios económicos, 20 puntos los podía dar Bankia por fidelidad a la entidad y 10 puntos estaban reservados para que la comisión los pudiera otorgar en base pues, a otro tipo de criterios, que después os comento también. ¿Qué ha pasado? Ha pasado que es una convocatoria distinta a lo habitual. La gente, cuando ha oído becas, ha pensado que el criterio de becas es el criterio habitual. El criterio habitual de becas es puramente criterio económico, y el criterio económico se corta por un sitio, y si hay dinero para tantos, hay beca. No, se corta por un sitio y de ahí para arriba tienes beca y de ahí para abajo no tienes beca. Ese es el criterio del MEC, del Ministerio de Educación, ¿no? Y el problema es que aquí eso no se puede hacer. Primero porque no hay dinero para decir a partir de tal criterio económico hay dinero y por debajo no, porque eso no sabemos cuánto dinero sería y realmente 400.000 euros, no hay más. Con lo cual, el tema de cuántas becas son depende de cuánta gente se presente también, depende del coste de las matrículas de cada uno, porque realmente está limitado, hay 400.000 euros, ¿no? Entonces, el primer criterio era ese, que la sociedad musical otorgara al alumno una puntuación determinada, cosa que eso no se hace en las convocatorias habituales, la gente no estaba acostumbrada a ese requisito. El segundo requisito es el requisito económico, pero en el requisito económico lo único que hacía era aportar una puntuación. Quiero decir que hay gente que a lo mejor con más ingresos que otra sí que ha tenido beca, porque no era el único requisito, y claro, eso la gente no está acostumbrada a que sea así. Entonces, a lo mejor una persona que está en paro, el otro día, por ejemplo, una persona me decía, es que estoy en paro y no me han dado la beca, y hay un compañero en la sociedad musical que a su hijo se la han dado y él no está en paro. És un poc difícil d'entendre perquè se suposa que el que té la beca és el que està aturant necessita més aquests diners que el que pot pagar-li uns estudis a su fill. Sí, però no s'ha tomat el criteri. Per això li preguntava jo si creu vostè que és just, d'alguna manera, els requisits que s'han establert o que es van establir. Se pueden evitar, pero de hecho fue la propia recomendación de la Federación la que le dio un papel fundamental a las sociedades musicales. O sea que si nos hemos equivocado, nos hemos equivocado nosotros, no la Generalitat y no Bankia, ¿no? Y bueno, lo modificaremos ahora para la próxima convocatoria. Se ha dicho en muchos momentos. ¿Y habrá convocatoria para el 2015? Sí, seguro. Ahí el acuerdo con la Generalitat es por 5 años y Bankia queda muy satisfecha con la convocatoria, entonces estas 400.000 euros se van a repetir para el 2015 casi con toda seguridad. Se ha dicho mucho también y se ha criticado el hecho de que si Bankia, los clientes de Bankia habían tenido ventajas sobre los no clientes. Hombre, pues parece razonable puesto que es la que pone el dinero, pero como digo, es un 20% de la puntuación solo, ¿no? El 10% restante quedaba para, en el caso de que fueran pues, niños con dificultades educativas especiales, algún tema muy concreto de alguna escuela comarcal con desplazamientos más o menos largos, que si venían reflejados en la convocatoria, en la solicitud, pues se tendrían en cuenta. Ahí el problema fue que no había un lugar en el impreso para recoger esos detalles, por tanto ese 10% de puntuación pues al final se asignó a todos los niños igual. Yo creo que el problema no ha estado tanto en cómo se han asignado las becas, sino en las expectativas que se crearon y el no cumplimiento de expectativas. Si en total se presentan 6.200 solicitudes y se dan 1.000 becas, pues está claro que de cada 6, 5 se quedan sin beca. Con lo I qual, he començat aquesta pregunta comentant que era difícil arribar a tots, ¿no? 5 personas de cada 6 tenían una expectativa de tenerla y no la tienen. Pero es que eso va a pasar el año que viene, hagamos el criterio que hagamos. O sea, porque si se presentan 6.000, que es un 10% de nuestra población de alumnos, pues poco podemos hacer también. Al final no es lo mismo que, como digo, en el MEC tú sabes que con los ingresos que tiene tu familia, pues más o menos sabes por dónde se va a cortar el tema, ¿no? Aquí, como digo, los criterios son otros, son los que vienen en las bases, se pueden mejorar evidentemente, se pueden hacer distintos evidentemente, pero si se siguen presentando 6.000 alumnos no va a haber dinero para 1.000 becas nomás.
Moltes societats musicals, i ho sap vostè millor que cap persona, estan ofegades avui en dia perquè no arriben les subvencions que ha de pagar la Conselleria per a manteniment del centre, manteniment de professors. És una queixa generalitzada. Des de la Federació jo sé que està treballant-se de valent per tal que les subvencions arriben. En què consisteix aquest pla i si creu vostè que fins que s'acabi l'any 2015 la Conselleria podrà pagar o tindrà disponibilitat de pagar tot el que deu a les societats musicals, que van cobrant en 2 anys de retard, 3 anys. Hombre, pues ahora vamos a... Están abonando en 2012. Si empiezan a pagar ya este mes de enero, que es la cuasi promesa que tenemos, pues empezarán a pagar 2013. De todas formas, son muchos los programas. A ver, nos deben todo el 2013, pero sin embargo de 2013 sí que está pagado el programa de intercambios, por ejemplo. Bueno, pues son 450.000 euros del cómputo total del 2013, que sí que está pagado. Però igual hi ha societats musicals que no s'ha dirigit a aquest programa, sinó simplement esperen les subvencions per escola de música. Pero escuelas de música, por ejemplo, son 270, no afecta a las 500 sociedades musicales, ¿no? Sino a 270. Pero el problema no es ese, el problema de los impagos nos viene desde que la situación de la Generalitat es la que es, o sea, no se sustrae de la situación de la Generalitat. La Generalitat financieramente está pasando pues, unos apuros bárbaros, está viviendo con los ingresos que le llegan y con lo que llega de Madrid y cuando llega, etcétera, etcétera, que lo estamos viendo en la prensa todos los días, y eso nos repercute a nosotros. La pregunta es, primero, ¿podemos soportar esto? La segunda, ¿se puede conseguir otra cosa? Bueno, pues si la pregunta es si se puede soportar esto, se puede soportar muy difícilmente. Los que más están sufriendo el tema son precisamente las escuelas de música, porque son las ayudas más fuertes, ayudas que además son para el pago al profesorado, y que lo que está llevando en muchísimos casos, que conocemos directamente, es a que los profesores no cobren, a que las escuelas les digan, mira, reúnan a los profesores al principio de curso, les diga, mira, os debo 3 meses, os debo 4 meses, y no sé cuándo voy a poder pagar los próximos 3 o 4. Si estáis dispuestos a seguir trabajando sin cobrar y cobrar cuando llegue la subvención, pues abrimos la escuela. Y si no estáis dispuestos así, pues no abrimos la escuela. Eso sabemos que se ha producido, ¿no? Circunstancias de ese tipo y que los profesores normalmente han querido continuar. Entonces hay que agradecer con muchísimo a los profesores que son los que están soportando normalmente estan patint més, estan treballant sense cobrar. Totalmente, ¿no? Aparte del esfuerzo de los directivos, los problemas, directivos que están poniendo dinero de su bolsillo, empresas a las que se les pide dinero, pero seguro que los que más están soportando el tema son los profesores. Bueno, ¿esto a dónde nos lleva? Bueno, pues nos lleva a que determinadas escuelas están teniendo muchísimos problemas, otras a lo mejor no tanto, dependiendo también del profesorado. Hay profesorado que tiene otra serie de ingresos fijos, como pueden venir porque está dando clases en un instituto, en un colegio o en un conservatorio, y entonces puede soportar esto mejor, o profesores que solo viven de nuestras escuelas de música y que entonces pueden soportarlo bastante mal. Y también se llegan a dar situaciones en determinados centros que unos profesores cobran y otros profesores no cobran, dependiendo de la propia realidad personal de cada uno. Bueno, eso es el cómo se está solucionando. ¿Esto se puede mantener? Pues evidentemente no se puede mantener indefinidamente. Que nos deban 2013 y 2014, pues es una barbaridad, ¿no? Así de claro. Y así solo hemos hecho saber a la Consellería. ¿Qué está haciendo la Federación en esto? Pues lo primero, recordar, yo te puedo decir que cada 15 días la Consellería tiene una comunicación nuestra de que cómo están los pagos. Después hemos estado directamente, por ejemplo, sobre el 2012, escuela a escuela, llamando para ver cómo estaban los pagos, porque además el 2012 se pagó a fracciones, en vez de pagarse todo de golpe, se fue pagando cada 3 meses una cantidad, con lo cual nos llevó a tener que controlar cuánto realmente se había pagado en cada momento, para poder hacer las demandas oportunas, basándonos en los datos reales. En este momento estamos negociando con la Consellería otros temas de un acuerdo a más largo plazo, que si quieres comentamos después, pero también estamos reivindicando el pago. Y las últimas noticias que puedo dar es que lo que esperamos es que durante todo 2015 se pague todo el 2013 y 2014. Si fuera así, 2014 se pagaría en plazo y 2013 con un año de retraso. 2013 porque se pagó con un año de retraso, principalmente porque la Consellería, la Generalitat,
pasa apuros económicos muy grandes y digan lo que digan, esa es la situación. Y en otro orden de cosas también, porque al cambiar las competencias de gobernación a educación, todo eso ha llevado un retraso también en los pagos, porque las partidas han tenido que cambiar de sitio, etcétera, etcétera. En cualquier caso, a la Generalitat no le gusta en absoluto que la Federación o las escuelas de música salgan en la prensa diciendo que no han cobrado. Y eso es lo que, pues, lo que utilizamos y lo que decimos, que es denunciar. I vostè no creu que a lo millor aquestes mesures o aquestes actituds són fruit d'un procés electoral que anem a patir, bueno, que anem a tindre tots els valencians d'ací uns mesos? O sigui, aquestes promeses no es quedaran en promeses, hi haurà un acord firmat, signat? Sobre el tema de los pagos, esperamos que este mes nos den un calendario, este mismo mes de enero, nos den un calendario de pago del 2013 y 2014. Y que el calendario de pago no puede ser que se pagará todo en junio. No, a ver, tontos no estamos, ¿vale? El calendario de pagos debe ser en los próximos 3 meses o en los próximos 4 meses como máximo y ya está, para todo el 2013. Y el 2014 inmediatamente después, o sea, si 2013 estamos hablando de marzo, abril como máximo, a partir de ahí se tiene que empezar a pagar 2014. Eso en cuanto al calendario de pagos. Pero se están haciendo más acciones, por ejemplo, en el tema se ha pedido, está pedido ya, solicitado ya a Bankia, que destine dinero de ese millón que ha dicho que está garantizado, que va a dedicar a las sociedades musicales para los años próximos. Se le ha pedido que destine parte de ese millón a financiar hasta 5 millones de euros, que vienen a ser las ayudas de un año de las sociedades musicales, a coste cero. Eso supondría que una sociedad musical puede ir con la subvención concedida al banco, a Bankia, y que se lo adelanten sin ningún coste. Eso... En tot cas, arribar a una solució també és difícil, no? Perquè són tants diners. No es una cosa fácil, que un banco pues, te dé un préstamo sin interés y sin garantías, con la sola garantía de la subvención. Pero bueno, eso está, como digo, solicitado y a Bankia en un primer momento no le disgustó la idea. Técnicamente tiene sus dificultades, pero esperamos en el plazo de un mes también poder dar soluciones de ese tipo, ¿no? Aparte de eso, como ya sabe el colectivo, hay un acuerdo con Caixa Popular y hay un acuerdo con Triodos Bank para que se pueda adelantar una subvención concedida solamente con la garantía de la subvención concedida. Cierto que al nivel de precio, de coste o de intereses del mercado, que para las sociedades musicales pues normalmente nos quejamos o es muy caro, sigue siendo muy caro porque ese dinero está comprometido ya como para además tener unos gastos financieros, ¿no? Pero bueno, son situaciones en las que está trabajando la Federación para que todo esto poder paliar el prejuicio que viene y que viene indiscutiblemente por la situación financiera que atraviesa la Generalitat. Perdona, y en otro orden de cosas, además, en la negociación que estamos llevando con la Consellería en este momento de cara a un futuro, uno de los elementos que hemos puesto encima de la mesa es el que se cobre antes. Pero no el que se cobre antes por decir, oye, pues que se pague antes, porque bueno, pues eso se puede comprometer y después no cumplirse, ¿no? No, lo que estamos es intentando, y ahí posiblemente está la mayor dificultad del acuerdo que firmaremos o no con la Generalitat, es en que se articulen otras vías de convenio, o sea, o bien vía consorcio, o bien vía convenio, o bien vía acuerdo, contrato, que no sea la subvención. Porque el problema de las subvenciones es que según la ley de subvenciones tú tienes que cumplir al 100%, pagarlo todo y que después te lo paguen, y eso va a retrasar siempre 14, 15 o 18 meses cualquier subvención para poderla cobrar. Entonces se trata de intentar que el concepto sea distinto, i això no és fàcil. Deixant aquest tema un poc de costat perquè és complicat, una altra mesura que va produir en general, en l'àmbit general de les societats musicals, una espècie de queixa, va ser que davant les retallades que estem patint tots els valencians en matèria d'educació i cultura, la Federació li donarà un premi extraordinari en la passada gala Euterpe 2014 a la consellera de Cultura. Què opina vostè sobre això? Creu que es mereixia aquest premi malgrat tots els retalls que estan fent-se i que estan afectant-nos a tots? Vamos a ver, los premios se conceden, por lo menos los nuestros y los premios UTP se conceden
a una persona determinada o a una institución determinada y por una circunstancia determinada. En este caso se concedió a María José Català, no a la Conselleria de Educación. He dit a la consellera d'Educació, no he dit María José Català era. Sí, a María José Català, la Consellera de Educación, pero no a la Consellería. El premio no era la Consellería de Educación, primera cosa. Y por unas circunstancias muy claras, principalmente dos. Una, por el apoyo que ha dado al tema de la inclusión de la música en la educación infantil, en la educación primaria infantil. Ante la postura de Madrid de la eliminación total de la música en la enseñanza primaria, se inventó, digámoslo así, una troncalidad autonómica de la música que, bueno, en el currículum está. O sea, mientras en otras comunidades autónomas no hay música en primaria, en la Comunidad Valenciana sí que la hay. Esa es una cuestión. Y la otra cuestión fue el que ese millón que Bankia trajo a la Consellería de Cultura para dedicar, o a la Consellería de Cultura y Educación, para dedicarlo a determinadas actividades, fue la consellera la que dijo que eso tenía que ir destinado a sociedades musicales. Y eso es un hecho muy concreto y muy claro, y de que hay un culpable, entre comillas, que es María José Català, no es nadie más. Entonces, eso es lo que se ha premiado. Es decir, esta persona se ha preocupado de financiar más este movimiento nuestro con una ayuda externa que ha venido, además importante, de 1 millón de euros. No nos dan 1 millón de euros todos los días, ni nos lo han dado nunca en la vida ninguna institución privada, como en Bankia. Y después el otro tema de pelear contra Madrid, una idiosincrasia propia que tenemos aquí en Valencia, que ha permitido que en la educación primaria haya más enseñanza musical, pues nosotros pensamos que era un hecho relevante como para poderlo premiar. Esto no quita los posibles defectos y los posibles problemas y los posibles luchas que hay en el tema educativo, etcétera, etcétera. Al cual la Federación no es que no sea sensible, es que no ha valorado eso, o sea, no se valora toda la trayectoria de una persona, ni se valora toda la trayectoria de una consellería cuando se da un premio de este tipo. Se han valorado cosas muy concretas y ahí es donde se han visto méritos para ofrecer este premio. Exactamente igual que como entidad, este año se ha premiado a Bankia. Bueno, pues se ha premiado a Bankia, ¿por qué? Pues, hombre, porque ha entregado 1 millón de euros, que la mayor parte de ellos han ido a las sociedades musicales en el 2014 y que en el 2015 irán casi íntegramente. Bé, ja per últim, vostè està avui a Cullera. A Cullera hi ha 2 grans bandes, per no dir les millors bandes, de la Comunitat Valenciana, 2 grans bandes. Tinc entès des de sempre que les bandes de secció especial, com són les nostres, les que hi ha a Cullera, tant la Societat Musical Instructiva Santa Cecília com l'Ateneu Musical, sempre han estat un poc més allunyades de la federació. És cert això? Creu que són més autònomes perquè tenen més poder de gestionar-se o d'autogestionar-se elles sols? Com pot la federació arribar també a tindre més relació amb les grans bandes de la Comunitat Valenciana? Bueno, hay distintas cuestiones que afectan al tema. Vamos a ver, la Federación, alejada de las bandas grandes, no ha estado desde el primer momento entre las constituyentes. Hay algunas de esas grandes que todos conocemos, ¿no? O sea, esto no es una federación que constituyen las pequeñas para ir en contra de las grandes. No es así, ¿eh? Aunque pueda haber gente que piense que es así, esto no es así. Desde el primer momento, cuando se constituye la federación, hay sociedades musicales de las que todos consideramos las más grandes. Que en los últimos tiempos o en algún momento ha habido diferencias, o ha habido separación, o ha habido distancia. Bueno, sí que es cierto que algunos de los programas que se han puesto en marcha por parte de la Federación, incluso por parte de la Generalitat a través de la Federación, pues favorecen más a las pequeñas que a las grandes, pero eso es razonable. O sea, si hacemos un convenio de intercambios y el concierto de intercambio se paga un concierto con 1.000 euros, evidentemente una banda de músicos, pues 1.000 euros le puede representar algo, posiblemente no cubra ni los costes de hacer el concierto en su casa y fuera. También es libre de no hacerlo, pero bueno, al final lo hace y le repercute en algo, pero a una sociedad como cualquiera de las dos de Cullera, dime tú, si hacer un concierto por 1.000 euros, pues es una risa, realmente es así, ¿eh? Y lo entendemos así, pero es difícil hacer campañas o convocatorias y diferenciar unas cosas de otras. Eso es complicado, porque eso se podría hacer cuando
no quiero decir cuando sobre el dinero, pero sí cuando hubiera unos recursos suficientes para todos, ¿no? Cuando los recursos son tan escasos como los que están, pues parece razonable que las cosas se hagan como se han estado haciendo. Después hay ciertas actuaciones de la Federación, por ejemplo, actividades comarcales, donde las sociedades musicales pequeñas pues tienen más papel, tienen más que ganar que las sociedades musicales grandes y por eso asisten, mientras que las grandes no asisten. Claro, esto si lo vamos sumando, al final parece que las sociedades musicales grandes pues no necesitan a la Federación o no participan de los actos que la Federación hace. Pero mira, por ejemplo, la Banda Federal pues es un lugar que desde las bandas pequeñas dicen que es una unidad artística hecha para las bandas grandes. Y las bandas grandes dicen que para qué quieren la Banda Federal si ya tienen la suya, ¿no? Entonces, bueno, pues esta que es para las bandas intermedias, bueno, si entramos en esas discusiones, posiblemente no lleguemos a ningún punto de acuerdo. Yo creo que un movimiento asociativo como este, que tiene la gran suerte, ha tenido la gran habilidad durante sus 46 años de existencia, de unir a todos y de que estamos todos ahí, todas las sociedades musicales, sean pequeñas, medianas y grandes, es la fuerza que tiene. Cuando mañana, hoy o pasado mañana levantamos la voz diciendo que queremos cobrar, se nos hace caso, o cuando levantamos la voz diciendo que queremos que las cosas vayan por aquí, pues el poder se pone a temblar, porque tenernos enfrente no les gusta. Si mañana sale una de las bandas grandes quejándose ella sola, también le van a hacer caso, pero lo primero que tiene que preocuparse es de que las demás bandas grandes estén en la misma línea, porque si hubiera una discrepancia entre dos de ellas se anularían una con la otra, y para eso está la Federación, esa unidad, esa unicidad en el discurso, es la Federación la que tiene que llevarlo, y yo creo que las bandas grandes lo han comprendido siempre, Otra cosa es que haya ciertos programas que a ellos les interesen más, como puede ser el programa del Band de Salesars o programas de este tipo, que son de reciente creación y tal vez no estén articulados del todo como se tienen que articular, pero también es cierto, como decíamos el otro día en el concierto que se hizo en homenaje al músico aficionado, que es que llegar al Palau de Sal nos ha costado mucho. Y eso no, la culpa no la tiene la Federación, ni la tienen las bandas grandes, ni las pequeñas, la tiene quien la tiene, y es la Generalitat, ¿no? Que había restringido ese gran contenedor a otras actividades culturales y no a lo que es de su propia tierra. Tenemos que creernos la Federación y creo que ese es el gran éxito de todos, y en estos 46 años pues posiblemente se hayan conseguido algunos hitos históricos que nos definen como movimiento y que nos dan un reconocimiento grande, y ahí hemos estado todos, grandes, medianos y pequeños. Hay posiblemente que conseguir que los grandes se sienten y hablen entre ellos, y hablen con la Federación, y articulemos entre todos proyectos comunes de interés para todo el colectivo. I això lo vamos a hacer, lo vamos a hacer en estos 4 años seguro. Per tant, podem dir que les bandes grans, com les de la nostra població, tenen les portes obertes amb total confiança amb la Federació de Bandes, no? Sí. Deixem constància d'això. Moltes gràcies per haver-nos atès avui i esperem que pugui vindre una altra volta a Cullera i puguem fer una altra entrevista. Sort. Gràcies. Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres per la possibilitat d'expressar la nostra opinió. Moltes gràcies.